¿Cuántos latinos tú crees viven en Estados Unidos ahora mismo? 50 millones, 60 millones. Según datos de la Oficina del Censo, somos casi 60 millones de personas. Amigos, actualmente son cada día más y más los hispanohablantes que buscan una mejor calidad de vida en el estado de Texas. Esto constituye lo que podríamos llamar una invasión pacífica. De hecho, la Oficina del Censo de los Estados Unidos estima que el porcentaje de hispanos en el estado es ya del 35,31%. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. De estos, el 80% proviene del otro lado de la frontera, así es, de México. Por ejemplo, el 55,4% de la población de San Antonio es hispana, así como el 81,4% de la población de El Paso. Sí, 8 de cada 10 habitantes. La Oficina del Censo de los Estados Unidos ha estimado que para el 2022 ya los hispanos serán el principal grupo del estado, superando así étnicamente a los anglosajones. Esa mayoría será prácticamente mexicana. Estudiantes de origen hispano son mayoría en las escuelas públicas de Texas. Los conteos de la Agencia de Educación de este estado revelan que los hispanos representan el 50,2% de los 4,9 millones de alumnos que asisten a clases. En algunas áreas del estado, el porcentaje de estudiantes de origen latino llega incluso hasta el 90%. Se habla así ya de la mexicanización de Texas, o por qué no, de la remexicanización de Texas. Y bueno, es que la verdad, en el pasado, Texas perteneció a México. Por aquel entonces, el flujo migratorio fue inverso. Eran los estadounidenses quienes buscaban una mejor calidad de vida en el noreste mexicano. Con el tiempo llegaron a ser tantos los anglosajones viviendo en Texas que impulsaron la anexión a los Estados Unidos. Una historia que, por cierto, el mismísimo Vladimir Putin conoce muy bien. No es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo, y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. Y este es precisamente el tema de hoy. ¿Cómo fue que Texas dejó de ser mexicano y pasó a ser de Estados Unidos? ¿Podría México en algún momento de nuevo conquistar Texas? ¿Cómo fue que sucedió esta historia? Son precisamente estas las preguntas que vamos a responder en este video. Antes que todo, pongamos las cosas en un debido contexto histórico. Cuando México obtuvo su independencia de España, Estados Unidos era también un país bastante joven, pero ya estaba muy de moda la idea del Manifest Destiny. Los Estados Unidos estaban llamados por la providencia a extender sus territorios. Miraron a sus vecinos, por el norte los dominios británicos del Canadá y por el oeste los vastos territorios mexicanos. Había que expandirse. Y les cuento que sí, de hecho Estados Unidos también intentó conquistar Canadá. La invadió en 1812, solo que por aquel entonces no eran ni de lejos la potencia que son hoy. Eran a la verdad un pichón de imperio. Así que salieron con las tablas en la cabeza y hasta la propia ciudad de Washington fue incendiada por el enemigo. Por un momento dejaron de mirar hacia el norte. ¿Y hacia dónde creen que miraron? En efecto, Estados Unidos miró hacia el oeste, fijó su mirada en México. Estados Unidos, en plena expansión, ya se había apropiado por la vía de la negociación de territorios antes británicos, los actuales estados del Medio Oeste. Ya había ocupado antiguas colonias francesas, la Louisiana, y ya se había apoderado de Florida, que perteneció a España y que había sido gobernada desde Cuba. Así es, ya las principales potencias coloniales de la época habían conocido de primera mano la voracidad del tío Sam. Solo faltaba un país. Y es que de hecho, Estados Unidos ya le había presentado formalmente a México la oferta en 2 ocasiones de comprarle Texas, siendo esta rechazada. Con estos antecedentes, ¿permitiría el gobierno mexicano el asentamiento de colonos estadounidenses en su territorio? Pues, les cuento que sí. Sí lo hizo. México vivía un momento de gran inestabilidad política.
En los 25 años de vida independiente previos a la separación de Texas, el país tuvo 35 gobiernos distintos. Y escuchen bien este dato: entre juntas supremas, regencias, triunviratos, pentarquías y toda suerte de gobiernos colegiados, México llegó a tener en esos 25 años 71 cabezas del Ejecutivo. Claro, algunos de ellos se repitieron varias veces en el poder. Así que hablar de el gobierno de México por aquella época era bastante complejo. Desde su independencia, México venía tolerando y de hecho dando consentimiento legal al establecimiento de colonos estadounidenses en Texas, otorgando concesiones con este fin a privados. Por supuesto, el gobierno de México tampoco fue que puso las cosas tan fáciles. Impuso a estos colonos 3 condiciones. Cada nuevo colono estadounidense, antes de entrar a Texas, debía jurar fidelidad a México. Está bien, vamos que de la boca para afuera podemos ser lo que sea. Solo podían entrar colonos católicos, que no había, pues a excepción de unos pocos irlandeses, la mayoría de los colonos eran protestantes. Pero no había problema, nada más cruzar la frontera, cada colono estadounidense, así fuese pastor de una iglesia protestante en los Estados Unidos, recibía de inmediato su carta de conversión que lo acreditaba ferviente católico guadalupano como el que más. Solo podían cruzar la frontera aquellos colonos que al menos manejaran un poco de español o pasaran un examen básico. Como se imaginarán, ya sabrán a dónde fue a parar todo esto. Sí, ríos y ríos de colonos que no hablaban ni jota de español, ni profesaban la religión oficial mexicana, ni mostraban la menor lealtad al Estado mexicano, terminaron por formar en el noreste de México su propia nación. Uno de los principales promotores de esta empresa fue Stephen Fuller Austin, conocido como el padre de Texas, en la historiografía estadounidense por supuesto, quien patrocinó el establecimiento de miles de familias estadounidenses en el territorio de México. Esta corriente fue alentada por el propio presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, cuyo antiguo colaborador Samuel Houston jugó un papel destacado en el desarrollo de esta invasión pacífica. En 1834 ya eran cada vez más los ciudadanos mexicanos que resentían que, al parecer, a estos colonos el gobierno les favorecía para establecerse en condiciones muy ventajosas. Y estos, con el tiempo, llegaron a disfrutar de cierto estatus social y económico del que no gozaban los naturales del país. Y ya imaginan, esto comenzó a generar roces. Por su parte, los colonos estadounidenses veían injusto que en las oficinas públicas no se habilitara atención en inglés, y tener que fingirse católicos guadalupanos porque sí, y la prohibición de traer esclavos. La esclavitud era legal en el sur de los Estados Unidos, mas no en México. Además, estaban acostumbrados a pagar impuestos muy bajos y a la libertad de comercio, y pues allí las cosas eran diferentes. Así las cosas, entre el auge del contrabando y de lo que podríamos hoy día llamar desobediencia civil por parte de estos colonos estadounidenses, tomó el poder en la capital de México el general Antonio López de Santa Anna, quien eliminó de un plumazo la autonomía de los estados. Ahora Texas no tenía autogobierno, ahora Texas era gobernada desde la capital. Bueno, al menos esto era lo que debía suponerse. Esto no gustó para nada a los colonos tejanos. Santa Anna prohibió portar armas de fuego. Los estadounidenses siempre han sido muy celosos con esto de su derecho constitucional a portar armas de fuego. De hecho, en aquella época la segunda enmienda ya existía. La situación, que ya era bastante frágil, se tornó mucho más tensa. En 1836, Texas declaró su independencia. En respuesta, el general Urrea ordenó pasar por las armas a casi 1,000 rebeldes tejanos en Goliat y Golero. Un verdadero genocidio. La suerte en el principio nunca acompañó a los rebeldes. Los tejanos no acertaban una. Sufrieron derrota tras derrota en cada batalla, entre ellas la fulminante derrota de la batalla del Álamo.
el mismísimo presidente de México se había puesto al frente de sus tropas. La causa rebelde llegó a estar literalmente perdida, hasta que, en el sitio de San Jacinto, fue allí que la historia dio un giro inesperado. Las fuerzas mexicanas no habían sufrido una sola derrota importante, así que, sintiéndose el general Santa Anna tan seguro, presentándose la batalla, ordenó a las tropas descansar un poco antes de dar esa estocada final a los rebeldes tejanos. Los rebeldes, entrando furtivamente y por supuesto por sorpresa al campamento mexicano, hicieron preso al general Santa Anna y causaron gran consternación entre sus tropas. Sí, cuando los rebeldes tejanos atacaron, el general Santa Anna estaba en su cama. Se firmó entonces el tristemente célebre Tratado de Velasco, el 14 de mayo de 1836, tras la Batalla de San Jacinto, que en realidad duró 18 minutos, que fue el tiempo que se tomaron los rebeldes para dar con Santa Anna, capturarlo y ponerlo bajo secuestro. ¿Qué daba México? El general Santa Anna, como presidente de México, se comprometía a evacuar todo su ejército en Texas, cesando las hostilidades. ¿Qué concedía Texas? Pues a cambio los rebeldes se comprometían a liberar al general Santa Anna y dejarlo regresar sano y salvo a la capital mexicana. Eso fue todo. Sí, el presidente negoció la pérdida de Texas a cambio de su libertad personal. Santa Anna, luego de su captura, ordenó a todos sus mandos del ejército mexicano en Texas retroceder. Todo un verdadero ejército que hasta ese momento ni siquiera había sufrido alguna derrota importante, se le ordena retroceder ante 700 guerrilleros tejanos que tenían secuestrado al general Santa Anna. Hablamos de las tropas del general Urria, el general Wool, el general Almonte, el general Filisola, los generales Ramírez y Sesma, el general Tolzá, los generales Ampudia y Gaona. Todo un verdadero ejército que hasta ese momento ni siquiera había sufrido una sola derrota importante. Se les ordena retroceder ante 700 guerrilleros tejanos que tenían secuestrado al general Santa Anna. De hecho, el valiente y veterano general José Urria fue el único que se negó a acatar la orden de Santa Anna, sabiendo que eran muy superiores en número a los tejanos. Por supuesto, cuando Santa Anna, liberado, regresa a la capital de México, fue recibido como todo con bastante desagrado. El Congreso desconoció el tratado y se negó a ratificarlo, es más, ni siquiera lo debatió. Texas no iba a tener ni autonomía, ni mucho menos independencia, ni mucho menos frontera hasta el río Bravo, ni nada. Por la capital de México cundió la indignación. Pero amigos, el mal ya estaba hecho. En los años siguientes hubo escaramuzas por parte de México para retomar el control de Texas, pero sin mayor éxito. El lunes 29 de diciembre de 1845, Texas, que había solicitado su ingreso como estado esclavista en la Unión Americana, fue admitido finalmente como el estado número 28. Este hecho terminó de quebrar las relaciones mexicano-estadounidenses y dio lugar a la guerra entre los dos países que se libró entre 1846 y 1848, y que concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo México más de la mitad de su territorio. Amigos, así fue como México perdió Texas. Hoy por hoy, Texas, la estrella solitaria, la segunda mayor economía de los Estados Unidos, podría remexicanizarse, ya no por la fuerza de las armas, como en el pasado, sino por la vía biológica. Para el 2022, los mexicanos o hijos de mexicanos ya serán el mayor grupo étnico-social en el estado, según datos aportados por la propia Oficina del Censo de los Estados Unidos. Desde ya, la mayoría de los estudiantes de las grandes ciudades como Fort Worth, Dallas, San Antonio, Austin o Houston son hispanos. Y es que el propio gobierno, mediante la sección 2054-116 del Código Gubernamental del Estado de Texas, obliga a las oficinas públicas a tener información dispuesta en español, ya que actualmente el 29,40% de la población de Texas, prácticamente 1 de cada 3 habitantes, habla fluidamente el español. Tus comentarios son realmente muy importantes. Por favor, puedes usar la caja de comentarios y colocar lo que pienses. ¿Podría México conquistar Texas de nuevo? ¿O acaso de alguna forma de hecho ya lo estás haciendo? Por favor, usa la caja de comentarios, participa, da tu opinión y muchas gracias por estar allí. Recuerda que subimos videos nuevos todas las semanas. Hasta la próxima.